¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor ingeniero Ignacio Deschamps González, presidente del Consejo de Administración y director general de BBVA Bancomer. Don Javier Moreno Barber, director ingeniero, director del diario El País. Bienvenido a México y muchas gracias por el interés de este gran diario en nuestro México. Excelentísimo señor don Manuel Alabar Fernández Cavada, embajador de España en México. Licenciado José Andrés de Oteiza, presidente de OHL en México. Licenciado Luis Robles Miaja, vicepresidente del Consejo. Licenciado Andrés Cardó, director general de Grupo Prisa de Desarrollo Corporativo. Muy distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Primero que nada quiero aprovechar mi presencia aquí en este Club de Banqueros de México para externar, no lo he hecho públicamente, mi más profundo pésame a la familia de don Carlos Saavedra Dávila, expresidente de la Asociación de Bancos de México, por su sensible fallecimiento ocurrido el día de ayer. La verdad yo estimaba mucho a don Carlos, tuve oportunidad de conocerlo, ya en esta década, no lo conocía antes y me parecía un hombre, un buen mexicano y además un hombre muy valioso, y sé que su muerte enlutece a la comunidad financiera y bancaria de México. En segundo lugar, quiero darle la bienvenida a todas y a todos ustedes que vienen de fuera a nuestro querido país. Sepan que esta es su casa y que nos alegra. Además es algo que seguramente les comentó la secretaria de Turismo Gloria Guevara. A los mexicanos nos gusta que nos visiten y nos alegra mucho el corazón el poder decir con toda sinceridad además que nuestra casa es la casa de quien nos visita. En tercero, quiero agradecer muchísimo también la invitación a este evento, un evento bien interesante que organiza a la Limón Bancomer, BBVA Bancomer y el diario El País, y que sé, por lo que he escuchado y por lo que me han informado, que ha permitido entablar un diálogo muy productivo sobre la economía mexicana, sobre México, sobre el rol que debe o tiene México, que debe tener o tiene México en América Latina, etc. Así que saludos a todos, a los inversionistas, a los académicos, a los empresarios, a los funcionarios bancarios, a los periodistas, a todos. También desde luego extiendo la bienvenida a empresarios que nos visitan desde la península ibérica, que están no solo interesados en México, sino también interesados en el gran potencial del país y además buscadores, y eso es lo que necesitamos, buscadores de oportunidades. Sé que se irán con la conclusión de que aquí las pueden encontrar. BBVA se ha convertido en un símbolo de liderazgo y de fortaleza, no solo en España, sino también en América Latina y en el mundo. Aquí en México, su filial Bancomer ha contribuido a impulsar el progreso de nuestra economía, no solo al otorgar créditos al sector productivo, sino también en su papel de promotor del desarrollo de nuestro mercado interno. Ahora que mencionaba Bancomer, les recuerdo o les reitero una anécdota personal que lo he comentado ya en algunas reuniones del banco. Mi primera chamba formal, fue precisamente en Bancomer, allá en Morelia, cuando yo estaba en prepa, con mis hermanos solíamos trabajar, teníamos que trabajar en vacaciones, y en vacaciones yo me empleaba en Bancomer como reemplazo de otros empleados que se iban de vacaciones. Generalmente yo reemplazaba a un puesto que se llamaba operador de cheques devueltos. Entonces era un poquito complicado para mí eso de la contabilidad, no era malo para ello, pero en fin, creo que descubrí mi vocación por otras vertientes, ciertamente. Pero sí recuerdo con mucho cariño mi estancia en Bancomer. Además, hago un comercial también, ojalá vayan a visitar, por cierto, las oficinas de Bancomer en Morelia, porque ahí se hizo precisamente la conspiración de Valladolid, que después de la Profesa fue precisamente la primera conspiración más o menos formal y en serio que se hizo allá en el 1808 para la independencia de México.
Bueno, por su parte, el país se ha consolidado como el periódico global más importante en el idioma español. Y bienvenido el país, además, al país que más habla español, que es México. Así que nos da muchísimo gusto que estén ustedes, un medio impreso que a lo largo de su historia, eso es algo muy valioso para mí, para muchos, ha estado no solo comprometido con el periodismo, sino con los valores importantes en la sociedad, fundamentalmente la democracia, y es muy importante para México, para América Latina. Estas dos casas, tanto BBVA como El País, se han caracterizado por contar con una perspectiva global que simboliza el empuje de España moderna y dinámica. Conocen bien a fondo a México, saben de la importancia que tiene nuestra economía y nuestra sociedad en el plano internacional y qué bueno que se reúnan aquí. Celebro esta convocatoria que genera una discusión seria, madura, propositiva sobre los retos y oportunidades que comparten México y América Latina. Y por cierto, porque además yo quisiera aprovechar la presencia de ustedes, aunque ya discutieron mucho y revisaron mucho, también sé que si tienen alguna pregunta que hacerme, como presidente de la República, como decía aquella célebre película de los 70s, que no recuerdo el título exacto, pero decía todo lo que usted quería saber sobre X cosa, pero no se atrevía a preguntar, ese es el momento de preguntarlo, ¿no? En fin, si tenemos tiempo hacia el final, perdón. Hoy la región, concretamente América Latina, tiene grandes desafíos. Uno es la pregunta existencial de nuestra América Latina, cómo cerrar rápidamente las brechas de desigualdad que dividen a nuestras sociedades. Ciertamente la nuestra no es la región más pobre del mundo, pero sí probablemente es la más desigual. Y lo mismo podríamos decir de México. Cómo generar las oportunidades de empleo bien remunerado que demanda una ola creciente de jóvenes, y qué bueno que tengamos una ola creciente de jóvenes, es un privilegio para México ser un país que tiene una edad promedio de 27 años de edad. Hay un bono demográfico enorme que nos va a permitir que la población económicamente activa, por cierto, sea superior que la población dependiente, probablemente hasta la década que termine en el 30. Y yo he dicho desde hace mucho tiempo, y lo reitero ahora, que uno de los debates importantes que se dan en nuestra región es entre el pasado y el futuro. Y el pasado yo lo veo como muchas cosas que hemos sufrido en América Latina, en lo económico, economías cerradas, estados obesos, procesos inflacionarios, burocratismo. En lo político, autoritarismo, dictaduras, aquí hemos tenido de las de derecha y de las de izquierda. Negación democrática, y el futuro yo lo veo claramente definido en las antípodas de ello. Lo veo en economías abiertas, en un mundo global, lo veo en mercados competitivos, lo veo en inversión privada como motor de la economía, lo veo en gobiernos eficientes y promotores, y del lado político evidentemente lo veo en la democracia, en la pluralidad, en el respeto a la libertad, en la búsqueda explícita, deliberada de la justicia, etcétera. Así que, en parte, yo pienso que para México también en muchas cosas se tiene que definir de alguna manera cuáles son las opciones de futuro, y las opciones de futuro tienen que ir sobre valores precisamente de democracia, de mercado, de competitividad, de crecimiento económico y de justicia que se requieren para impulsar el desarrollo humano sustentable de cualquier país. Yo lo resumíamos en un grupo de estudio que teníamos en mi propio partido hace ya pues quizá unos 25 años, en 3 frases: queremos democracia para la justicia en la libertad. Y pienso que esos 3 valores siguen siendo el derrotero del futuro. Hoy quiero compartir con ustedes por qué nosotros estamos asumiendo la opción de futuro. Optar por el futuro, como he dicho, es optar por el reto de la competitividad, por ejemplo, y me voy a referir hoy en mi mensaje solo a la parte económica. Si quieren hablamos de los otros temas si hay tiempo hacia el final de mi intervención. Más mercados abiertos, he dicho, más educación, más infraestructura y sobre todo más fuerza que genere inversión, la única palabra que es capaz de generar crecimiento económico y que es capaz de generar empleo. En ese sentido, yo quisiera compartir algunas reflexiones de lo que hemos hecho para tratar de construir ese futuro que queremos para
los mexicanos. Lo primero que hay que hacer, amigas y amigos, es destacar algo que probablemente ya se ha comentado, y yo lo voy a reiterar porque pues ahora sí que es importante y nos da gusto decirlo. La verdad es que la economía mexicana está pasando por un buen momento económico. Y también decirles que ese entorno positivo no es producto únicamente de hechos fortuitos, que yo no los descartaría. También tuvimos épocas muy malas. Ustedes recuerdan, en el 2009 nos cayeron pues como 4 o 5 plagas al mismo tiempo: la recesión económica de Estados Unidos, la segunda peor sequía en la historia de México, el incremento en la violencia de la disputa entre los criminales, la influenza H1N1 y la caída en la producción petrolera, que fue brutal por parte de México. Pero pienso que lo que hemos hecho, y en el momento económico que estamos, sí es fruto de perseverancia y de políticas públicas correctas que están rindiendo, insisto, sus frutos. 2010 ha sido un buen año en términos económicos, y hay que decir que mejor de lo que se anticipaba. A principios del 2010 los pronósticos de crecimiento económico nos daban más o menos una estimación de 2.7% para todo el año. Cerramos 2010 con un crecimiento de 5.5%, es decir, el doble de lo que se pronosticaba al principio del año, y que se dice fácil, pero que es la tasa más alta de crecimiento económico para México en toda la década, y la tercera tasa de crecimiento económico más alta en 29 años. Hubo 2 años muy importantes, bueno, un año muy importante con el presidente Zedillo. En el 2000 hubo otro año de crecimiento muy fuerte, y luego el anterior es aquel 6 y pico que se tuvo en 1981, que era simple y sencillamente el preámbulo de la debacle que vivió México en 1982. Eso permitió además que se generaran en 2010, de acuerdo, insisto, no con indicadores de encuesta, que es como se mide la tasa de desempleo, que por cierto es entre las más bajas de la OCDE, 5.47%, y bajando, sino datos puntuales de empleos formales creados en México, nombre, apellido y cuota obrero patronal pagada. Si del total de empleos creados en México y registrados en el Seguro Social y en el ISSSTE le restamos el total de bajas, nos da en el año 2010 852,000 nuevos empleos formales netos, que también se dice rápido, pero es la cifra más alta de que se tenga registro de creación de empleo en el país. Y la buena noticia es que seguimos creciendo a buen ritmo. Hasta febrero se habían generado 120,000 empleos. Esta mañana me pasaron un preliminar del número de empleos creados en la primera quincena de marzo. En el Seguro Social nada más son 56,000, o sea que llevamos 176,000 empleos nuevos, netos, a marzo, y cerraremos el primer trimestre arriba de 200,000 empleos, lo cual es una buena noticia. Así que en eso la fortaleza de nuestra economía sigue en buena marcha. Comentábamos en la mesa que llevamos, yo creo que 6 trimestres continuos, desde segundo y tercero de 2009, los 4 trimestres de 2010 y ya van a ser 7 trimestres de crecimiento económico, lo cual es muy positivo. Esto quiere decir, amigos, que la recuperación de la economía mexicana, después de una de las peores crisis financieras globales en la historia, ha sido más rápida y también ha sido más vigorosa de lo que muchos esperaban. Esta fortaleza de nuestra economía se debe a algo que mencionaba precisamente aquí el señor director del País, Javier, que tiene que ver con la cultura de estabilidad macroeconómica y con el manejo responsable de las finanzas públicas, que coincido que se respalda en un conocimiento cada vez más consensado de que eso es lo correcto, aunque la verdad depende mucho de la perseverancia y la firmeza con la que se sostenga. Curiosamente, la inercia y la tendencia política y la cultura económica que predomina muchas veces en la sociedad y en la propia clase política hace una tendencia al revés a la estabilidad macroeconómica. Yo veo muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, que si el presidente propone un déficit, el Congreso lo que hace es tratar de cerrarle ese déficit, de autorizarle menos. Y aquí en México, si yo propongo un déficit de 0.4, el Congreso trata de ponerme uno de 1,5, lo cual parece que no está mal, pero la verdad es que no va en el camino de la estabilidad macroeconómica. La tendencia cultural es presión en sentido inverso, y eso hay que tener mucho cuidado,
porque se requiere mucha perseverancia desde el gobierno en el sostenimiento de políticas públicas. Hemos construido, pues, una economía estable. Hay un dato que me gustaría comentar, por cierto. Estamos trabajando fuertemente por consolidar el buen momento que vive nuestra economía. Lo estamos tratando de hacer con una visión de largo plazo y estamos impulsando acciones concretas para apuntalar la productividad y la competitividad. ¿Qué acciones me gustaría comentarles? Primero, estamos invirtiendo en las personas, en capital humano, en el valor humano, como prefiero yo llamarlo. Y eso tiene que ver con la educación de los jóvenes. Cuando entré a la presidencia de la República, la cobertura en la educación superior, en universidades, era del 24% y con riesgo de bajar. ¿Por qué razón? Porque solo el empuje demográfico de cientos de miles de jóvenes llegando a la edad universitaria, si no hacíamos nada iba a bajar la cobertura. Me reuní con los rectores, todos los candidatos nos reunimos y nos comprometimos a tratar de mantener la cobertura y tratar de subirla, y yo arriesgué una tasa concreta, 30% de cobertura universitaria hacia el final de mi administración 2012. Y les puedo comentar que subimos de 24 a 30% de cobertura universitaria entre 2007 a 2010. Es decir, ya alcanzamos la meta para el 2012 y vamos adelante. ¿Y cómo lo hemos hecho? Hemos creado 90 universidades nuevas en México en 4 años y hemos ampliado los campus de otras 47 universidades. Y a nivel bachillerato hemos creado más de 800 nuevos bachilleratos, la mayoría técnicos, con lo cual también aumentamos la cobertura a ese nivel. Y hay un dato que nos ha dado no solo oportunidades sociales, educativas para los jóvenes, sino también una ventaja económica. Hoy en México, gracias a eso, se están graduando 90,000 ingenieros o técnicos cada año en el país. Por primera vez, más ingenieros o técnicos en México que los que se gradúan en Alemania, o en Canadá, o en Brasil. Con lo cual hay una gran fortaleza, sobre todo para nuestra industria manufacturera. Ya demostramos que somos muy buenos en manufacturas y al final les daré algunos datos de esto. Pero ahora los muchachos mexicanos están rediseñando, por ejemplo, el motor General Electric del Airbus 380, que es el avión más poderoso del mundo. De manera tal que hoy estamos, y lo mismo en automotriz, electrónica y en varias, en mecatrónica, muchachos mexicanos están pasando de una mano de obra competitiva a una inteligencia en operación muy competitiva. Otra manera de invertir en las personas es en salud. A principios de la década, en el 2000, solo 44 millones de mexicanos tenían algún sistema de salud público, el Seguro Social o el ISSSTE. Hoy, gracias al Seguro Popular, nosotros hemos subido la cobertura en salud de 44 millones a 94 millones de mexicanos, 50 millones de mexicanos más con cobertura en esta década. ¿Qué hemos hecho? En lo que a mí toca como presidente, por ejemplo, cuadruplicamos el presupuesto de salud del Seguro Popular y hemos construido en 4 años más de 1,000 hospitales o clínicas nuevas totalmente en el país y hemos ampliado o remodelado casi 2,000 más, con lo cual estamos haciendo la mayor obra de infraestructura hospitalaria que haya registrado México. Yo recuerdo que en las encuestas, cuando yo era candidato, entre los 3 problemas más importantes, ¿cuál es el problema más importante que tienes? Uno de los 3 problemas siempre era salud. Hoy en las encuestas para los mexicanos, la salud no figura entre los 10 problemas más importantes, lo cual es un logro relevante. Y con satisfacciones incluso personales muy fuertes. Por ejemplo, hace 2 años incorporamos la cobertura contra el cáncer para niños jóvenes hasta los 18 años, ¿no? Hace 2 años morían 7 de cada 10 niños con leucemia en México. Hoy se ha invertido y hoy de cada 10 niños con leucemia, 7 sobreviven en México, lo cual ha cambiado radicalmente la vida de muchísima gente. 2, lo que estamos haciendo en materia de infraestructura. En la década de los 90 el promedio de inversión en infraestructura fue de más o menos 2.3%. En la administración del expresidente Fox la inversión en infraestructura fue más o menos del 3%. Hoy la inversión en infraestructura en México pública y privada es del 5, casi el 5% del PIB. ¿Cuánto es eso?
50,000 millones de dólares cada año se está invirtiendo en infraestructura en el país, en carreteras, puertos, la propia inversión energética en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad, sin contar la inversión en vivienda que en muchos países se considera como infraestructura por cierto. En fin. 3, estamos mejorando también el ambiente para hacer negocios en el gobierno federal. El año pasado comprometí una tala regulatoria en serio y lo que hice fue obligar a mis secretarios a que me dijeran cuáles eran exactamente las normas o las leyes que ellos necesitaban para sacar el trabajo del diario, lo que yo ya le llamé el equipaje de mano regulatorio de cada dependencia. Y entonces dije, les di un plazo hasta abril y todas las normas que no estuvieran ahí se iban a derogar. Y además de las que ellos me presentaran, una comisión iba a revisar cuáles normas estaban de más. Por primera vez se incluyó la Secretaría de Hacienda en ello. Y el año pasado derogué más de 15,000 normas, oficios, circulares, reglamentos, que ha hecho mucho más eficiente el trabajo en México. O creamos, por ejemplo, el portal www.tuempresa.gov.mx, y antes, para crear una empresa tan solo en los trámites federales había que pedir una solicitud en Relaciones Exteriores, abrir un registro en la Secretaría de Economía, abrir el registro en Hacienda para contribuyentes, ir al Seguro Social para registrarse, volver a Relaciones Exteriores para pedir autorización del nombre. Todo eso lo compactamos en un solo software y ahora desde la oficina de un corredor o de un notario, en 2 horas se pueden hacer todos los trámites que en el nivel federal se requieran para constituir una empresa, lo cual tomaba varios meses antes. Tercero, cuarto es en términos de aranceles. Una anécdota de unas reuniones del G20 que recuerdo, pues siempre desde la reunión de Washington de 2008 con el expresidente Bush hasta la última, todos juramos sacramentalmente que vamos a luchar contra el neoproteccionismo y a concluir inmediatamente la ronda de Doha, etcétera, etcétera. Y la verdad es que 15 de los 20 países que vamos a la reunión del G20, al día siguiente en la crisis pusieron nuevas tarifas y nuevos aranceles, ¿no? Nosotros hicimos lo contrario y de 12% en promedio de aranceles que tenemos al comercio exterior, en promedio, lo bajamos a 5%. Con lo cual las empresas que invierten en México son más competitivas porque pueden traer insumos de mejor calidad y precio de todo el mundo y exportar desde México al mercado, al mercado americano sobre todo, pero incluso al propio creciente mercado mexicano. Con lo cual la competitividad de México ha subido notablemente. Quinto, estamos apoyando a las pequeñas y medianas empresas. En 4 años hemos detonado crédito por 235,000 millones de pesos, 20,000 millones de dólares, que es 5 veces más todo el crédito a pymes que se otorgó en la administración anterior, en los 6 años, que fue además el récord en la historia de apoyo a pymes en el país. También abrimos un área de compras de gobierno. Entonces estoy obligando a dependencias del gobierno federal, incluida Pemex, a comprar a pequeñas y medianas empresas mexicanas. La meta que les puse el año pasado fue 46,000 millones de pesos y lo que le compramos a pequeñas y medianas empresas en México fue 61,000 millones de pesos. Un tanto y media más la meta original. Sexto, el compromiso con el libre comercio. México tiene acuerdos comerciales con más de 40 países, de tal manera que un producto mexicano hecho en México tiene acceso sin arancel a más de 1,000 millones de competidores en el mundo. Y vamos por más. Estamos cerrando negociaciones de comercio con Colombia y estamos cerrando también un nuevo acuerdo con Perú y estamos buscando negociar un acuerdo con Brasil. Todo esto, amigas y amigos, se ve traducido en mejores indicadores de competitividad de México. Les voy a leer rápidamente algunos. El Doing Business Index del Banco Mundial. Cuando entré a la presidencia, México estaba en el lugar 73, hoy México ocupa el lugar 35 como mejor lugar para hacer negocios. Ya rebasamos a todos los países de América Latina, ya rebasamos a los BRICS, es decir, a Brasil, Rusia, China e India, y pues seguimos avanzando. Otro, Deloitte
esta firma consultora acaba de publicar el Índice Global de Competitividad Manufacturera y ubica a México como el 7º país más competitivo en la producción de manufacturas en todo el mundo, por encima de Alemania, Canadá, Singapur, Polonia y otros grandes manufactureros del mundo. Otro, el Foreign Direct Index de A.T. Kearney, México pasó del año antepasado del lugar número 19 al lugar 8 en el índice de confianza de inversión extranjera directa. Otro, el estudio de AlixPartners sobre manufactura para Estados Unidos. AlixPartners demuestra que México es el país más competitivo del mundo en costos de producción para productos colocados en el mercado de Estados Unidos. Incluso hemos medido un refrigerador chino, con todo lo que implica producir manufacturas en China, colocado en un supermercado en Estados Unidos, contra un refrigerador mexicano, y el nuestro es 9% aún más barato. Obviamente juega mucho los costos de logística y transporte, pero bueno, pues ahora sí que se vale, ¿no? Se vale, ¿no? También, pues la verdad, Dios nos bendijo y nos puso exactamente aquí. Yo le digo a los estudiantes que en esta discusión que escuchaba por aquí, que si México era o no eje, pues nosotros no disputamos, cada quien quiere, invierta donde quiere y se conecta por donde puede, ¿no? Pero si ven el mapa, yo le digo a los alumnos, vean un mapamundi y México está exactamente en el centro del mundo, ¿no? Es decir, estamos en medio del norte y el sur, somos el único país orgullosamente latinoamericano, pero a la vez estamos en Norteamérica. Tenemos 10,000 kilómetros de litoral que nos comunica por una parte con Europa y con la costa este de Estados Unidos y con África y con Brasil, pero al mismo tiempo tenemos litoral en el Pacífico que nos comunica con la costa oeste, con Japón, que vive una tragedia que nos duele enormemente a los mexicanos, con China, con todos los mercados asiáticos y también con muchos países de América Latina, incluido Chile y Colombia. Un índice de la competencia, perdón por citarlo, el HSBC, el Trade Confidence Index, de acuerdo con un índice trimestral de confianza de comercio internacional de HSBC, México se ubicó en tercer lugar, solo por debajo de la India y los Emiratos Árabes Unidos. Y el índice de provisión de servicios, el outsourcing de A.T. Kearney también, México se ubicó en la 6ª posición, avanzando 5 lugares respecto a 2009, y aquí todavía se consideraba Egipto, entonces a lo mejor avanzamos otro pedacito ahí, en fin. En fin, amigos, el último dato que les doy es, obviamente con la crisis económica mundial se contrajo el mercado mundial, pero en las importaciones americanas, México pasó de antes de la crisis, que teníamos un market share de menos de 10%, ahora tenemos un 12% de penetración de mercado en Estados Unidos en importaciones. Ya rebasamos a Japón como exportador de Estados Unidos, ya estamos alcanzando a Canadá. Y bueno, pues vamos a seguir en esa línea. Termino diciéndoles que yo sé que falta mucho por hacer, pero básicamente queremos una economía sólida que genere empleos, competitiva, una economía abierta al comercio y que goce de gran estabilidad. Hoy estamos aprovechando las fortalezas de nuestra economía y queremos convertir a México en una gran plataforma de despegue, de progreso para nuestra gente, y eso sé que con el esfuerzo de todas y de todos los mexicanos lo vamos a lograr. Sé que hay muchos temas que dejé en el tintero, pero me gustaría mejor, si ustedes tienen alguna inquietud, pues contestarla en la medida de nuestras posibilidades, y les agradezco mucho nuevamente esta invitación y su atención. Muchas gracias. Si hubiera alguien, a ver, adelante, por favor. Si me ayuda nada más con su identificación y... No, perdón, identificándose usted, no. Muy bien, ¿no? Jorge Paoli, su gobierno ha hecho una extraordinaria labor en términos de cobertura en educación. ¿Cómo podemos hacer para que el país logre eso mismo a nivel de la calidad educativa del país y no seguir teniendo el rezago que tenemos en la OCDE, según la OCDE, en materia de calidad educativa? Correcto. A ver, ahí atrás mismo había otra persona, perdón. Buenas tardes, señor presidente. Soy Rafael López de Silanes y soy miembro del Consejo del BBV Bancomer. Una pregunta muy sencilla y muy compleja al mismo tiempo. ¿Qué piensa usted hacer con el Congreso para destrabar las iniciativas que hacen falta para resolver los problemas inminentes? Gracias.
¿Alguna más? Ven acá. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. Esta reunión, a través de la secretaria de Turismo, del secretario perdón, se me fue el nombre, de Economía, y el caso ahorita de usted. ¿Quién se acuerda de eso? No puede ser, ¿no? ¿Qué pasó? Ha sido muy importante, porque hemos escuchado cosas muy positivas que creo que es necesario que también se den a conocer en forma global, en forma masiva, porque desgraciadamente es más fuerte lo negativo que escuchamos, y sí es importante para levantar la moral de nuestra gente, de nuestro país, escuchar que realmente tenemos un país fuerte, un país ordenado, y que debemos incluso sentirnos bastante y mucho orgullosos de ser mexicanos. Y gracias por ser nuestro presidente también. Le agradezco mucho. Bueno, respecto de la primera pregunta del señor Paoli, efectivamente el tema es la calidad educativa, ese es el gran reto ahorita. De cobertura, pues ahí vamos empujando. Es más, otra cosa que no mencioné, el año pasado llegamos a una gran meta para México, que es cobertura total, 100% de cobertura educativa a nivel primaria. Si no quiere decir que en México una niña o un niño en edad escolar, digamos entre los 5 y los 13, 14 años de edad, tiene ya un lugar garantizado. Hay espacio para todos los niños, eso es algo muy importante, pero falta la calidad. Aquí lo que hemos hecho es, primero, el esfuerzo de la Alianza Educativa, que nos costó mucho trabajo negociar con el sindicato y se nos criticó mucho, por cierto, pero lo logramos. ¿Qué implica la calidad educativa en términos de la alianza? Por ejemplo, por primera vez en México tocamos un tabú, que todavía, por cierto, está en muchos países de América Latina, que son las plazas de maestro. Las plazas de maestro en México eran propiedad prácticamente de los maestros. La maestra que se jubilaba se lo dejaba a su hija. El maestro que tenía una plaza o 2 o 3 las vendía. Se llegaron a cotizar a 250,000 pesos cada plaza en el estado de Morelos. ¿Y qué hicimos? Llegamos a un acuerdo y desde hace 2 años todas las plazas de maestro se concursan. Y con ese concurso solo llega el maestro que es el más capaz. Y sí implicó una resistencia enorme. Ustedes recuerdan bloqueos y plantones y paros en Morelos, en Michoacán, en Quintana Roo, pero finalmente en Oaxaca, pero finalmente logramos pasar una reforma estructural en calidad educativa. Otra es un premio que establecí que por primera vez paga los méritos del maestro. Bueno, el segundo elemento clave es la prueba enlace. Por primera vez estamos evaluando la calidad educativa con parámetros universales. Por primera vez se hace ya por 4º año consecutivo la prueba enlace, y hoy cualquier padre de familia en internet o en la escuela puede saber el resultado de su hijo, el resultado del salón de su hijo, el resultado de la escuela de su hijo comparado con niños de otro salón, de otra escuela, de cualquier otro estado de la República. Y eso va empujando también la calidad educativa. Tercero, establecí un estímulo económico, que el maestro que está al frente de un grupo, que logra que su grupo crezca de un año a otro en calidad educativa, a través de la prueba enlace sobre todo, ese maestro recibe una compensación económica adicional, que además rompe otro tabú de que todos los beneficios a los maestros son del sindicato y son comunes, y no hay ese estímulo que diferencia el esfuerzo individual. Aparte del trabajo en infraestructura, que aunque es competencia de los estados de educación, no hay que olvidar que la educación se descentralizó en México en 1992, la verdad nosotros nos estamos haciendo cargo de muchas escuelas que están desatendidas, la que tiene el vidrio roto, la que no tiene baños, etcétera, y hemos ya remodelado federalmente 38,000 escuelas. Y un último dato de calidad educativa. Nos pusimos como parámetro para medir la calidad educativa no la prueba enlace, que pudimos haberlo hecho, sino la prueba de PISA, que se hace cada 3 años. Y si ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo y los resultados de la prueba de PISA 2009 que se dio a conocer en el 2010, no solo rebasamos todas las metas de puntuación que nos propusimos en la prueba de PISA, sino que además, algo que no, desgraciadamente no se destacó, porque coincido, no siempre las buenas noticias son noticias. Los muchachos mexicanos fueron los que más avanzaron en matemáticas en todo el mundo, entre 65 países que hicieron la prueba de PISA. Se registró el mayor avance en matemáticas
en México, lo cual nos llena de gusto, ¿no? Por cierto, si usted tiene algún parentesco con don José Paoli, le pido que le mande un saludo muy, muy cordial. Hace mucho que no nos vemos, pero un abrazo. De don Rafael López de Silanes, lo saludo también con afecto y mire, con el Congreso hay que hacer mucha política, ¿no? Mucha política, muchos acuerdos. Y la verdad hemos sacado reformas importantes. Yo no comparto esta idea de que no sale nada del Congreso, porque la verdad sí hemos hecho reformas muy buenas, ¿no? La reforma de pensiones, por ejemplo, la reforma de pensiones implicó, no sé qué si España, no sé si todavía tengo este problema, probablemente sí, pero muchos países europeos, Estados Unidos, en fin, la tienen, que es el programa de pensiones solidarias, el Pay As You Go, digamos, que implica que se va haciendo una bomba actuarial, digamos, por la obligación futura de pensiones. Nosotros, al pasar del sistema solidario tradicional a cuentas individuales para todo México, incluyendo los empleados públicos, y más la negociación que hicimos con el sindicato del IMSS, más la negociación con el sindicato de Comisión Federal de Electricidad, más el tema de la liquidación de luz y fuerza del centro, que bueno, pues, lo arregló también el problema, digámoslo así, ¿no? Con eso estamos ahorrándole al país 30% del PIB a valor presente neto, lo cual quiere decir que es una reforma inmensa en términos de finanzas públicas, ¿no? O la reforma de Pemex, ahí también es otro tema. El tema de la cultura económica que mencionaba precisamente Javier es un tema bien interesante para discutir, ¿eh? Porque la verdad, la gran diferencia, pienso yo, entre Brasil y México fue la reforma de Petrobras. Y la reforma de Petrobras fue la que detonó el crecimiento de Brasil. Brasil producía a finales de los 90 más o menos 800,000 barriles, 700,000 barriles de petróleo. México producía más o menos 3 millones de barriles. Y ahorita nosotros estamos produciendo como 2, 4, y Brasil ya anda pegándole a los 2 millones, ¿no? La verdad es que en ese sentido, la reforma que hicimos, que tocó otro tabú, en 50 años nunca se había tocado el tema del petróleo, porque es un pecado capital de los políticos hablar del petróleo, esta sacralización que se hace del tema, impidió que Pemex avanzara. Nosotros hicimos una reforma muy valiosa con el Congreso, ¿no? Que no llegó a lo profundo que debe de llegar, por una gran resistencia política por una parte, pero también del problema de cultura económica en la oposición, ¿no? No se comprende a cabalidad la importancia de mercados y empresas competitivas en el sector público. Se sigue viendo y revistiendo una cultura política y económica en la política que ha retrasado al país. Pero aún así logramos los contratos incentivados. Por cierto, me comentó el consejero jurídico, hoy la Corte, espero no dar un reporte equivocado, lo voy a checar un segundito, pero sí, no vaya a ser el que me equivoque, entonces sí, hago la nota, pero por otro lado, ¿no? Sí, hoy se desechó la controversia en la Suprema Corte contra los contratos de Pemex, o sea, con lo cual le da una gran certidumbre jurídica y va a permitir que haya inversión especializada global para producir petróleo, para procesarlo, en fin, lo cual va a dar un salto cualitativo en Pemex. Va a tardar años de maduración, pero es un gran salto que estamos dando. Claro, yo lo digo en términos de fútbol americano, que estuvo tan de moda hasta hace poquito, ¿no? Que pues nosotros andábamos buscando el touchdown y no lo conseguimos con la reforma de Pemex, pero por lo menos sí hicimos un muy buen 1º y 10, con un pase muy, muy largo, y creo que le vamos a dar otro empuje. O gol de campo, me parece muy bien, un partido muy apretado, es buena metáfora. Entonces, ahora hay otras cosas que faltan, ¿no? Está la reforma laboral, espero que salga pronto. He hecho 2 intentos de reforma fiscal, han pasado también algunas partes importantes, pero no es suficiente. He propuesto un paquete completo de reformas en materia de seguridad, no ha salido la policía única. No ha salido la ley de asociaciones público-privadas, que es vital para la inversión económica. No ha salido la ley de seguridad nacional, varias cosas, ¿no? ¿Por qué razón? Yo creo que en nuestro sistema político está faltando algo que asigne costos y beneficios a la irresponsabilidad o a la responsabilidad política. Mientras los electores no puedan asignar esos costos o esos beneficios,
no va a haber estímulos para que se tomen decisiones coherentes o responsables en el Congreso. Por eso también propuse una reforma política que implica la reelección o la elección consecutiva de legisladores y de alcaldes, que por cierto tampoco la ha sacado el Congreso. Yo voy a seguir trabajando hasta el final de mi mandato, todavía falta mucho, ¿no? Yo le explicaba a Javier que, bueno, más que recta final, yo lo asumo, ahora que estamos hablando con un prestigiadísimo diario español, pues este es un término taurino, estamos en el último tercio, y el último tercio es el de la faena y es el de las orejas, y en fin, entonces estamos ahí dándolo muy fuerte. Yo voy a seguir trabajando y vamos a sacar todas las reformas que la opinión pública nos ayude a impulsar, merced a la exigencia que haya de que haya reformas estructurales en México. Y final, la ley de competencia también está atorada, ya la teníamos, ya estaba, pues ahora sí que también en términos taurinos, para un buen estocada y salió un pinchazo ahí que me lo pararon en el Senado, pero pues en fin, hay que volver, ¿no? E insistir sobre el tema, pero es una reforma estructural también muy, muy importante. Y finalmente, perdón, no tomé nota de su nombre, pero le agradezco mucho su comentario, ¿no? Mire, yo veo una cosa que pasa en México, que qué duda cabe, tenemos problemas, ¿no? El problema de la ciudad es un problema que lo estamos enfrentando y es un problema que lo vamos a resolver, ¿no? Para quien analiza el largo plazo, como es un inversionista que va a hacer o una carretera que se redime en 25 años o una central eléctrica o un banco, ¿no? Son inversiones de largo plazo. En el largo plazo, ¿qué se ve? México va a resolver, no solo va a resolver este problema, sino que las instituciones que estamos prácticamente construyendo desde cero en algunos casos o reconstruyendo en materia de seguridad, la Policía Federal, por ejemplo, eso va a convertirse en un gran activo de fortaleza institucional que va a contar en México como algo positivo, es decir, en el futuro ese problema, ¿cómo ven? Si no hubiéramos actuado, yo creo que ese problema no solo iba a estallar, porque estalló en se iba a deteriorar mucho más. Pero a futuro, con lo que estamos haciendo, ese problema va a resolverse y va a convertirse la fortaleza institucional de México en un gran activo del país en materia de seguridad. No digo que sea inmediato y no digo que sea ahora, pero bueno, se está. Pero fuera de eso, independientemente de que es un tema que coloca a México en un gran predicamento, que hay que poner en perspectiva, por cierto, yo comentaba que en México se cometen, con todo y lo terrible y la brutalidad cobarde de las organizaciones criminales en las fechorías que cometen, con todo ello en México hay más o menos 14 homicidios por cada 100,000 habitantes. Si analizamos los países de América Latina, en Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala están por arriba de 70, ¿no? Colombia, aún con el excelente trabajo que hizo mi buen amigo el expresidente Uribe, ahorita está en 38 homicidios por cada 100,000 todavía. Y asómbrense, Brasil, que es, aparentemente pues es más bien samba y colorido y alegría y todo, Brasil tiene 25 homicidios por cada 100,000. De manera tal que no digo que no existe problema, sino que es importante ponerlo en perspectiva. Pero por otra parte, las grandes cosas que hay en México, yo creo que también deben de contar. Lo que ocurre es que hay un deterioro, un debilitamiento constante del ánimo nacional a través de estas notas, que van mermando, yo diría, lo que mencionaba también el ingeniero de Champs, mucha alegría, mucha esperanza. Y eso también cuenta, por cierto, ¿no? Robert Lucas, por ejemplo, que ganó el premio Nobel en los 80s con su teoría de las expectativas racionales, puso sobre relieve lo que cuenta para la economía o para un mercado determinado, lo que el agente económico, llámese consumidor, productor o inversionista, piensa, ¿no? Entonces ocurre en economía lo que se llama las profecías que se autocumplen, ¿no? Y tiene que ver con esa bellísima frase que yo no conocía y me extraña porque yo fui también de Facundo Cabral mucho tiempo, ¿no? Acerca de no digas no puedo, ¿no? ¿Afecta o no la economía las decisiones o las expectativas o el estado de ánimo? Sí afecta. ¿Por qué razón? Y lo digo insistentemente. Si nuestra economía creció 5.5%, pero con un índice de confianza del consumidor que andaba como en el 50% respecto de 2003, quiere decir que el potencial de nuestro mercado interno es todavía muchísimo más grande. ¿Por qué razón? Porque alguien, insisto, que tiene dinero, por ejemplo,
para cambiar de coche porque le gustó el modelo 2011, porque tiene crédito de BBVA, ¿no? Porque el gobierno ya no le cobra la tenencia del coche nuevo, en fin. Si esa persona tiene verdaderamente una expectativa negativa, está abrumada, digamos, por malos eventos o malas noticias, y todo está mal, ¿no? Como decía, no me acuerdo si los polivoces o ensalada de loco, ¿no? Nada te parece, todo te molesta, todo está mal hecho, en fin, ¿no? Pues entonces el consumidor no va a cambiar de coche, ¿no? Y lo mismo puede decir es que ya tuvo un hijo más, ya tiene que hacer otro cuarto, es más, se va a cambiar de casa, tiene el dinero, le gusta el nuevo fraccionamiento que hay, pero hay préstamo desde luego de Bancomer, pero no va a cambiar de casa. Y el que tiene un tallercito de camisetas y en fin, le está vendiendo más, o le provee insumos a una empresa exportadora, a lo mejor tiene que invertir en otra máquina y en otro taller, no va a invertir. Por eso es tan importante lo que usted dice. Yo no digo ocultar o ignorar los problemas que tenemos, sino equilibrar y poner en perspectiva lo que es México. Y México es muchas cosas y muy buenas, ¿no? Yo alguna vez hablaba que ojalá hubiera, por ejemplo, si yo no hubiera sido político, a lo mejor me dedico al periodismo, que también me gusta, una profesión que respeto, pero hubiera hecho un periódico que se llamara Balance, ¿no? Y en la primera plana pondría, de un lado, todas las noticias malas, las más importantes, y del otro lado de la primera plana, todas las noticias buenas, las más importantes, y en medio las notas, digamos, buenas o malas, sin poder clasificarlas ahí, que como decía Carlos Castillo, a este ritmo en México son las notas de deportes, que son las únicas que asientan hechos, digamos, totalmente objetivos e indisputables, ¿no? Los Pumas le ganaron 1-0 al Morelia, ¿no? Yo puedo decir que es mala noticia, pero el hecho es objetivo, ¿no? En fin, porque lo voy al Morelia, no tengo nada contra los Pumas, ¿no? Bueno, ya no quiero decir esto porque se me enojan mis amigos, ¿pero qué dijo usted? No sé, pero no se oye, ¿no? Ah, ya, ahora sí ya, ¿no? En fin, pero le aprecio mucho su comentario. Yo creo que los mexicanos, en la medida que hagamos un esfuerzo por no solo querer a nuestro país, que lo queremos, sino también por confiar en él, por confiar en nosotros mismos, en esa misma medida vamos a tener incluso más de lo que tenemos, ¿no? Termino diciendo precisamente lo que comentaba Brasil. ¿Cuál entonces? Si Brasil tiene 25 homicidios por cada 100,000 y México tiene 14, ¿por qué razón Brasil puede llevarse a Río de Janeiro, que es una ciudad mucho más peligrosa que todas las ciudades de México, con la excepción de Juárez, ¿no? ¿Por qué se lleva ahí, exactamente ahí, los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial de Fútbol? Y yo tengo una hipótesis que puede estar equivocado, pero yo en mi vida jamás he escuchado a un brasileño hablar mal de Brasil. Y desde el presidente o la presidenta de la República hasta el último es batucada y fanaticada fuerte. El día que en México empujemos todos igual, yo creo que las cosas se podrán poner en perspectiva. Pero bueno, creo que para eso son estos eventos. Así que yo agradezco nuevamente a Bancomer, a BBV Bancomer y al país por este esfuerzo de discutir México, y que ojalá sirva para que los millones de lectores y seguidores del país en el mundo puedan conocer y apreciar más a nuestro querido México. Muchísimas gracias y estar en su casa.